la doble funcionalidad de instituciones. El estudio del derecho constitucional nos ayudará a respetar y consolidar a través de leyes inferiores aquellos derechos fundamentales que ya la Constitución nos reconoce, como la libertad de conciencia, la libertad de información, la libertad del comercio, la libertad de asociación, la libertad o el derecho que tenemos en todo caso a una vida libre y plena. Todos esos derechos, como la educación, el trabajo, derechos políticos, de participación ciudadana, etcétera, todos esos derechos reconocidos constitucionalmente son reconocidos a este nivel, pero tienen que ser normados por leyes inferiores. Tienen que ser normados por reglamentos que sean y lleven a la realidad un derecho reconocido en la norma constitucional. ¿Se da cuenta usted cuán importante es el derecho constitucional y la Constitución misma? Bueno, quiero entonces compartir con ustedes, mientras tenemos la diapositiva, algunos conceptos más que podemos decir y comentarles. Por otro lado, podemos decir también, como Lucas Verdi, que el derecho constitucional es la rama del derecho público interno que estudia las normas e instituciones relativas a la organización y ejercicio del poder del Estado y a los derechos y libertades básicas del individuo y de sus grupos en una estructura social. Esto se refiere a que el derecho constitucional es una rama del derecho público, debido a la relación y vinculación entre ciudadanos y el ciudadano frente al Estado, en la cual se materializa los derechos y libertades básicas del ciudadano frente al Estado. Tal orientación proviene de la clasificación del ordenamiento romano en derecho público y derecho privado. ¿Qué nos quiere decir esto? Para Verdi, en realidad, la Constitución viene a ser aquella norma fundamental que señala los límites del poder del Estado, que señala hasta dónde llegan las funciones del Estado, que señala hasta dónde lleva el deber ser del Estado, en contraposición a los derechos del ciudadano. Marca los límites de poder que tiene el Estado defendiendo los derechos del ciudadano. Y obviamente, dentro de los derechos del ciudadano está definitivamente la protección de sus derechos y libertades individuales y la tutela de sus derechos y libertades fundamentales. Eso es importante entenderlo, porque de esta manera ya le encontramos el sentido a la existencia de la Constitución como una forma en que la sociedad busca el bien común y busca integrar a su población, a su nación. Entonces, no está muy lejano el momento en que nosotros podamos aceptar este concepto de Verdi. Hay otros conceptos también en los que podemos mencionar, por ejemplo, lo que los romanos decían. Los romanos decían en su idioma latín, ubi societas ibi ius. Ubi ius ibi societas. Que traducido a nuestro idioma castellano podría ser, donde existe sociedad, existe derecho. Donde existe derecho, existe sociedad. Porque es imposible, como decíamos al principio, que exista un Estado y una organización sin que no esté respaldado por una norma o una ley fundamental. Es decir, que donde haya un Estado debe haber Constitución, y donde existe una Constitución necesariamente debe existir un Estado. Entendiendo este vínculo, esta relación muy íntima entre uno y el otro, podemos entonces pasar al siguiente paso, al siguiente tema. En conclusión, según nuestra diapositiva, el derecho constitucional y la Constitución es el conjunto de normas que delimitan el uso del poder y la organización. Es decir, son aquellas que regulan la creación, el establecimiento y las funciones de todos los órganos políticos principales y sus relaciones entre ellos, tanto de los derechos fundamentales como de las libertades públicas de los ciudadanos. Verdi no estaba muy lejos de esta conclusión, de este concepto. Lo importante es entender que la Constitución tiene dos frentes, es cierto. Por un frente, mira al Estado, a sus límites, a sus obligaciones y a su razón de ser. Y por el otro frente, mira al ciudadano, a sus libertades, a sus derechos y a la tutela que el Estado debe tener hacia él. Una Constitución que no mira a estos dos frentes, que no tiene estos dos objetivos, no será Constitución. Puede ser cualquier ley abusiva, cualquier ley despótica, pero no será una norma fundamental que busque el bien común. Bueno, en el Perú tenemos muchas constituciones, pero hemos de mencionar algunas que empezaron a aprobarse desde el siglo XVIII.
La diapositiva nos informa que las primeras constituciones fueron aprobadas en las colonias americanas a fines del siglo XVIII. Y después en Europa, la Constitución francesa del año 1791 como consecuencia de la Revolución Francesa. Con su expansión, el movimiento constitucional, el movimiento republicano y la proclamación del movimiento constitucional como norma jurídica, primero, seguiría conformando dicho derecho como una disciplina. Claro, porque a través de la historia, las revoluciones y la filosofía republicana y liberal de aquel entonces hizo que la Constitución sea el principio de todo. En realidad, en la historia de Europa y en la historia americana encontramos muchas constituciones. En algunas ocasiones, la Constitución era impuesta por una revolución, como era el caso de la Revolución Francesa o de la República de Weimar. En otros casos, la Constitución se creaba por una cesión de poder que hacía el monarca a favor del pueblo o a favor de una Cámara de Representantes. De una u otra forma, la Constitución entonces se instituye como una forma de modernizar estados. Se instituye como una nueva manera, una nueva visión de ver la organización del Estado. La etapa monárquica, la etapa despótica, la etapa histórica en la cual se identificaba el poder con un solo hombre o un solo clan, quedaba atrás. Y se reconocía que el poder yacía en el pueblo y que este pueblo podía reunirse en asamblea y crear una constitución. La norma constitucional entonces se propagó rápidamente en un mundo que tenía que cambiar. Y como decía José Carlos Mariátegui en una cita